Muy bien, en ese contexto de desarrollo productivo altamente eficiente, esa formación de tecnología en análisis de costos y presupuestos, esas materias que dan origen a la contaduría pública y a la ingeniería financiera, permiten un conocimiento que es fundamental y que en ocasiones no lo tienen ni los ingenieros industriales, ni los ingenieros administrativos, ni todos los que estudian las carreras contables y financieras. Pero es una particularidad del ITM haber trabajado desde hace más de 30, 40 años sobre esta temática y poderse articular con este granito de arena en la competitividad de nuestras empresas a partir de la eficiencia en el proceso productivo y por lo tanto de unos manejos de costos y de asignación de recursos mucho más eficiente que otras regiones del país y que otros países. En esa medida, entonces, lo que quiero que veamos en esta semana es el libro de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, Fundamentos de Economía, y en este libro, me imagino que esta es la edición BEA 2019, ahí está libre en internet, en Google Books, y busquen el capítulo número uno, y en ese capítulo número uno vamos a entender algo interesante, cómo funciona la economía. Cuando comencemos una carrera, y en este caso una carrera como la nuestra, tenemos que entender que la Facultad de Ciencias Económicas es nuestra facultad sombrilla, y en esa medida las ciencias económicas son las ciencias a las que contribuimos a través de nuestras profesiones, de nuestras disciplinas, como ingenieros financieros o como contadores públicos. Entonces, aquí está este capítulo que se llama Los principios básicos de la economía, y quiero que lo lean de una manera gustosa, que se lo disfruten. Este curso es para que nos enamoremos de la carrera y aquí empezamos a entender esas bases, esos cimientos que dan origen a nuestra carrera. Es súper divertido, no es un capítulo ladrilludo. Quiero que entiendan cómo funciona la economía. Mi beneficio es tu costo, cómo empieza el lenguaje cotidiano a convertirse en lenguaje técnico y matemático, y aquí comienzan los principios subyacentes. Hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Vale, es un principio muy elemental y uno dice, pues hombre, esto lo sé yo desde que nací, ¿cierto? Si quería esto, me quitaban esto. Si quería esto o si quería extender el tiempo para jugar balón, no podía estudiar. O si quería estudiar, tenía que sacrificar jugar videojuegos. La vida es de decisiones, pero esto se matematiza y esto es un principio fundamental de la economía y de la profesión contable financiera, de la parte de costos, de la gerencia, de el costo, de la toma de decisiones en las empresas. Entonces, el verdadero costo de algo es el costo de oportunidad. Lo que uno sacrifica es lo que realmente cuesta. Entonces, aquí comienzan como conjeturas filosóficas. ¿Cuánto es una decisión en el margen, o sea, en la frontera? ¿Cuánto? La tilde en la A nos da ese realce a pregunta, si no estén los signos de pregunta. ¿Cuánto es una decisión en el margen? Y este criterio de la marginalidad, de la frontera, que se denomina el trade-off, lo que se debe sacrificar para producir una unidad más, es importantísimo para ustedes en ambas carreras, ingeniería financiera y contaduría pública, y en la base, la tecnología en análisis de costos y presupuestos. La gente generalmente responde a los incentivos. Entonces, aprovecha las oportunidades para mejorar. O sea, me ofrecen incentivos y aquí ya donde viene el componente estatal y empresarial. Entonces, el sujeto responde y su comportamiento depende de los incentivos que le ofrezca la economía. Entonces, aquí hay que leer esto para entender cómo es este cuento de los incentivos, ¿cierto? Niño o niña, depende del costo. En China esto es un tema interesante, y más ahorita que China es una potencia que ya lleva 3 años dándole al mundo las lecciones de que ha logrado con su modelo poner de subordinadas las economías de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera. El intercambio genera ganancias, los fenómenos de mercado.
oferta, demanda, y cómo esa oferta y demanda crea puntos de equilibrio, y esos puntos de equilibrio, esos equilibrios inestables del mercado son los que nos ayudan también a entender cuál es la justicia de los mercados y del libre mercado, cuando la permiten, porque a veces los países que más nos hablan del libre mercado son los que no están respetando el libre mercado ahora, ya que no son los líderes del mercado. Los mercados tienden al equilibrio. Entonces, principio número 6, ¿cómo se logra esa estabilización a partir de esa oferta y demanda, de esas decisiones marginales de los individuos que se convierten en una comunidad, y cómo esos mercados se representan a partir de gráficas que modelan el comportamiento de las personas en la sociedad? Para alcanzar los objetivos de la sociedad hay que utilizar los recursos eficientemente. Esto es algo también interesante y aplica no solo a la vida industrial, empresarial, comercial, sino que aplica a la vida personal. Entonces, esta primera semana de este curso nos va a ayudar a entender que realmente elegimos una carrera en la cual empezamos a leernos desde la economía, como ingenieros financieros rigurosos, como contadores públicos rigurosos, que desde el ITM van a llevar un sello distintivo, y es esa habilidad para ayudar en la toma de decisiones desde el análisis financiero de la información contable y de la información empresarial, organizacional. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. Principio que se coteja con 3 de los principios anteriores, cómo los mercados en esos equilibrios logran la eficiencia en la asignación de recursos. Algo interesante que se puede comprobar en la vida cotidiana y que como humanidad lo hemos comprobado, ¿cierto? Más allá de que sea capitalismo o no, porque realmente hoy en día no se podría decir que se cumple en ningún país los principios del capitalismo. Muchos de los países tienen que subsidiar y el Estado tiene que mediar, pero en esas asignaciones, pero el asunto sí es que los mercados nos ayudan a lograr esas economías niveladas, equilibradas y más eficientes en algunos aspectos. En muchos otros, como la educación, la seguridad, la justicia, el Estado tiene que ser un regulador. Servicios públicos, etcétera, etcétera, se necesita un regulador estatal que vele por los intereses de la comunidad, porque las eficiencias de los mercados pueden tener fallos. Aquí en el principio número 9, cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el bienestar de la sociedad. Intervencionismo sano, saludable, que es lógico para mejorar las condiciones de la comunidad. Principio 10, el gasto de una persona es el ingreso de otra persona, cómo se mueve el ciclo de familias, empresas, y cómo se mueve el ciclo del dinero. El gasto total algunas veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. Esto se debe también pues como a la interacción entre países, y vienen los conceptos de macroeconomía. Entonces, aquí viene también el gran concepto de la inflación. ¿Qué sucede en la economía cuando permanentemente se está inflando? Pues esto tiende, esto tiende a no ser sostenible, que es lo que nos está llamando la atención desde hace algunas décadas, y es hasta dónde estos modelos económicos de producción y mercantilismo tienen que ser regulados, porque puede ser que nos estén llevando hacia un desastre natural. La temperatura de nuestra ciudad es uno de los ejemplos, y en algunos lugares ya nos damos cuenta que han cambiado drásticamente las temperaturas. Las políticas públicas pueden modificar el gasto. Esto es también una forma de explicar cómo los gobiernos pueden mejorar esas condiciones de asignación. Hay casos interesantes, y lean por aquí estas afirmaciones y preguntas o problemas que ayudan a que uno entienda mejor esto. Entonces, se leen un capítulo de esto, lo disfrutan bastante y hacen un mapa conceptual de él, y en 6 minutos explican eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué un trabajo tan duro para la primera semana? Porque es que su carrera va a ser así exigente. Queremos los mejores profesionales. Ustedes eligieron esta carrera y eligieron esta institución que está acreditada en alta calidad, y vamos a exigir todo lo mejor de ustedes. Entonces, o eligen o eligen el libro Principios de Economía de Gregory Mankiw, que también resumen 10, esos 12 principios,
también está aquí, es una persona muy interesante, ingeniero, economista, entonces aquí también está los primeros modelos, él plantea los primeros modelos de cómo funciona la economía y luego ya allí plantea los asuntos de los principios de la economía en el primer capítulo de este libro. Entonces, aquí está el profesor Gregory Mankiw, que también lo utilizan muchos profesores en diversas universidades, pero quiero que entiendan que estamos leyendo, estamos arrancando nuestra carrera con pie derecho y estamos leyendo textos que nos dan bases y fundamentos para entender que estamos en una disciplina científica. Estamos en un área interesante de la profesionalización y estamos eligiendo algo que tiene cimientos muy fuertes en el mundo académico. Quienes quieran irse por el lado, pues también de leer más bien un video largo y más complejo de cómo funciona la economía, pueden ver este video de de Ray Dalio, que es un inversionista, pues tiene formación académica en economía, pero no es economista, y es una persona que tiene unas hipótesis de cómo funciona la economía muy interesantes, cómo funcionan los gobiernos, cómo funcionan las guerras y cómo funcionan los ciclos de las naciones en torno a las deudas de la economía. Y en este momento podríamos decir que la tesis de este señor, este video es de hace 9 años, la tesis de este señor en este momento, hace una semana, Estados Unidos la confirma. Por cada dólar emitido en Estados Unidos para atender la guerra de Ucrania y para atender la guerra de Israel, se generan 1.5 dólares de déficit y se generan 2 dólares de deuda a futuro. Esto es insostenible. Estas naciones tienen la máquina de hacer billetes prendidas, están generando una inflación a nivel mundial, así como imprimieron billetes en el 2008 y en el 2015 para atender la crisis inmobiliaria de las hipotecas subprime y para atender de pronto una situación contingente presentada en 2018, en 2015, 2018 en los mercados. Y como hicieron para atender la situación COVID, el mundo va a un endeudamiento en varias naciones y este señor explica la función de la economía en varios lugares a partir de estos datos. Digamos lo que no quiero que dejen de leer a uno de estos dos, a Mankiw a Mankiw o a Paul Krugman. Pero quien quiera complementar con este video, maravilloso. Maravilloso porque hace que esta semana valga mucho la pena. Listo, entonces sacan de aquí un videito, la cosa es que nosotros no somos docentes crueles, vamos a empezar a calificarles, a entender cómo comprenden ustedes la ciencia económica, que es la ciencia sombrilla de nuestras disciplinas profesionales, y esa es la actividad. Entonces, esperamos que en ese contexto de su carrera, de su objeto específico de contribuir al desarrollo productivo nacional, comencemos fundamentándonos en los principios de la ciencia económica para ir entendiendo cómo esos principios definen muchos de los elementos de nuestra carrera y cómo hacen que nos enamoremos de esta carrera maravillosa y de esta institución como es el ITM, donde hay piscinas en las dos sedes grandes, Robledo y Fraternidad, están al servicio suyo gratis, gimnasios gratis. Los que trabajan pueden venir muy en la mañana, muy en la tarde a disfrutar de eso y a disfrutar de la academia. Miren que para un curso de estos no tienen que pagar pasaje, están mirando este curso sin tener que venir a ocupar un espacio en la vía, lo pueden hacer en su casa en horarios extremos y podemos como Instituto Tecnológico Metropolitano contribuir a la seguridad de la movilidad, a la disminución de las emisiones y también como a unas formas diferentes de generar contenido y de generar aprendizaje en ustedes amparado en estos decretos del Ministerio Nacional de Educación, donde nos piden que los resultados de aprendizaje dejen evidencia y trazabilidad. Éxitos, que les vaya muy bien y los profesores Osvaldo, Gloria, Juan Diego y Eric los estarán saludando también a través de su forma de evaluar, les estarán contando también, estarán acotando esto que digo, siempre
me someto a que si digo imprecisiones, a veces en el aula de clase puede ser que uno las diga y pasan ahí soslayadas, pero aquí en los videos quedan expuestas, si tienen observaciones me las hacen, no tengo inconveniente en recibirlas, ya ustedes a través de mis videos anteriores saben el número de celular, entonces también me pueden hacer saber eso, me encanta tener conversación por diferentes vías con los estudiantes y con los profesores de nuestro departamento. Éxitos y mucho ánimo para esta primera semana y que se disfruten esta carrera.